apropiado, yo creo, la mención que hizo Jorge en este rato. ¿Cómo están? Sabía que me iban a responder bien, porque nunca decimos otra cosa que no sea sino exactamente eso, bien, que esté alineado con la experiencia que estamos viviendo. Allí tenemos que hacer una pausa y entender y ver si es que en realidad estamos bien, porque la verdad es que la semana pudo haber tenido mucha turbulencia, ¿verdad? O la casa arrastra turbulencia desde hace mucho rato. O en mi lugar de trabajo donde yo me muevo, de pronto nos encontramos con que hay muchas cosas. No pasan así nomás. Así que yo diría que de pronto nos encontramos cargados, frustrados o a veces sí celebrando, porque no podemos negar que hay momentos lindos para celebrar. Pero luego nos encontramos, por supuesto, con grandes preocupaciones, porque todos afrontamos desafíos grandes, todos. Pero les decía entonces que aparentemente yo mismo he venido contestando que estoy bien, pero no siempre me encuentro bien, aún esta mañana. De modo que poniendo todo lo que venimos cargando, que puede ser buenas experiencias, experiencias más o menos buenas, experiencias muy duras, muy amargas, al fin terminamos contestando que estamos bien y no estamos bien. Así que si todo esto ponemos en un saco, lo podemos denominar a ese saco de cosas problemas y luchas. Problemas y luchas. Y no podemos evitar recordar eso. Cierto es que venimos cargados de muchas cosas que son bastante complicadas. Hay una experiencia común que es para todos nosotros. Y es que nos encontramos haciendo esfuerzo tras esfuerzo tras esfuerzo todo el tiempo para mejorar, para salir, para ser mucho más expertos, para dejar de hacer esto que no es bueno. Y en este proceso de hacer este esfuerzo, invierto tanto, y no sé si les pasa, pero a veces los esfuerzos nos duran muy poco rato, por haber intentado corregir. La persona más apta para ir y preguntar cómo va en casa es siempre la mamá o la esposa, ¿no es cierto? ¿Cómo están? Ay, déjenme contarles. Y allí empezamos con la lista de cosas. Y eso es complicadísimo, ¿verdad? Si hablamos de la fe, es otro tema. ¿Cómo estás? Bueno, un poco alejadito, ¿no? Un poquito alejado. Pero estoy bien. Y muchos de los que no estamos alejados decimos, estoy bien. Y de pronto en el fondo no es así. Así que me lleva a pensar esas palabras del Señor, y no trato de decir que es exacto lo mismo, pero el Señor hablaba con los fariseos y les plantea de una manera muy fuerte y les dice: ustedes hipócritas tragan el camello y colan el mosquito, o colan el mosquito y se tragan el camello. ¿Qué quiere decir eso? Y estuvo hablando de querer hacer cosas para verse bien, de manejar el problema de alguna manera o las luchas de alguna manera. En el caso de quienes aparentaban estar bien, que eran ese grupo llamados los fariseos, no estaban bien. Y el Señor les confronta diciendo: hipócritas, coláis el mosquito, es decir, limpian el mosquito del plato y se tragan el camello. Horrendo, ¿verdad? Nos pasa algo parecido a nosotros. Y bueno, decimos no. Pero en esencia es que sí nos pasa. Y mejor empecemos con esto en esta mañana. Sí me pasa a mí y sí les pasa a ustedes. Sin embargo, el tema que debemos traer a la mesa es el tema de la gracia. Porque Dios sabe la situación nuestra.
no por llegar a ser mejores o buenos, hemos solucionado el tema. Cuando nos damos cuenta de la gracia infinita del Señor, entonces allí podemos manejar mejor las cosas. Claro. Y el Señor sabe que esta es una situación común entre nosotros. Muy común, muy común. Esto a manera de introducción, porque yo he venido enseñando del libro de Romanos y en esta mañana pensé, tomaré otra situación, y cuando Jorge decía, a veces llegamos acá y queremos cambiar de tema y predicar otro sermón, que me encantaría, por todo lo hermoso que es poder volver a vernos en la iglesia cada domingo y con alguno de ustedes volver a vernos. Qué bendición. Entonces no voy a cambiar, yo voy a continuar estudiando el libro de Romanos. Y hablando del libro de Romanos, para quienes entonces no han estado aquí, hemos pasado capítulo 1, 2, 3, el cuarto, el quinto, el sexto y el capítulo 7, la primera parte, lo di la semana pasada. Y la semana pasada me concentré mucho en lo que tenía que ver con un término que parece no tener relación con nosotros, porque habla de la ley. Y habla de la ley dada al pueblo judío. Pero además de esa ley que Dios ha dado y dice que ha puesto en nuestras conciencias, y de toda la ley que Dios ha puesto en el universo, de toda la ley nos habla Él. Y en la primera parte, desde el versículo 1 hasta el versículo 11, es interesante cómo aborda el tema de la ley para mostrarnos qué es lo que está pasando. Pero déjenme hacer una síntesis de lo que vimos en los capítulos del 1 al 7. Y debo mencionar la parte más esencial. En Romanos, de manera frontal, pasa esta sentencia para decirle a toda la gente de todo el mundo, de todas las edades y también de todas las generaciones: no hay justo ni aún uno. Nadie hace el bien, ni siquiera uno. ¿Le parece bien eso? Pero no hace esa única mención. Es increíble que después de hacer esa mención en el capítulo 1, desde el 2, 3 y 4, nos muestra una situación bastante especial. ¿Por qué? Porque después de hacer una declaración a toda la humanidad que nadie es bueno y que no hay un justo, ni siquiera uno, entonces nos habla del milagro. Jesucristo viene y paga toda la deuda de todos. Allí está pagado. Vamos y usemos ese cheque. Usémoslo. Porque allí dice que yo soy perdonado, que yo soy justificado y que yo soy salvo. ¿Y sabe cómo? Sin intentar hacer algo bueno para yo ganarme, sino de manera gratuita. Tremendo, ¿verdad? Así que Pablo nos declara primeramente que estamos muertos, luego nos dice, pero aquí está lo que pasa con el proyecto de Dios. Somos justos, somos libres, somos salvos. Y no solamente eso, nos habla de esa gracia sobreabundante. La gracia sobreabundante de nuestro Dios no es solamente para decir que nos perdona los pecados, pero sabe, es para que esa gracia nos ayude también a resolver aquello que nosotros no sabemos resolver en el día a día. Que añadimos mucho, ¿verdad? Intentando salir adelante, lo dejamos de lado muchas veces, la propuesta de Dios de la gracia infinita, y yo tengo mi propia gracia, yo tengo mi propia propuesta, y no nos funciona. Usted sabe eso. No nos funciona. Sí, usted sabe eso, y lo sigue intentando. Y lo va a hacer esto mañana y toda la semana. Ojalá empecemos a dejar de lado eso y no hacerlo más.
De modo que, llegando al capítulo 7, desde la mitad del capítulo, desde el versículo 3 en adelante, hay un contraste medio raro, extraño. Cómo Pablo le habla a la iglesia de Roma, y yo quiero decirles, cómo Pablo en esta mañana quiso invitarle para que venga y escuche esto. Porque amerita. Porque usted va a decir, ahí estoy yo también. Ese Pablo, ese ya no es ese Pablo, ese soy yo. De la manera como habla Pablo desde allí en adelante. ¿Qué es lo que hace Pablo? Pablo hace mencionar de una constante lucha entre la naturaleza afectada por Adán y Eva, la naturaleza vieja de la que habla la Biblia, y esta naturaleza nueva que Dios mismo nos habla, diciéndonos que fuimos hechos nueva criatura. Y allí entonces están las dos luchando. Me pregunto, ¿es Pablo el único que tiene las agallas de decir, tengo un problema? Y no solamente eso, tengo un problema y trato yo de solucionar el problema. Y yo diría esta mañana, ya no es solamente Pablo, soy yo también. Y no sé si tú quieras decir, yo también. Me llamo hijo de Dios y creo estar haciendo bien, pero no sé cómo sacar estas situaciones de mi vida. Ese es el Pablo de esta mañana, pero ese soy yo también. Y eres tú también, sin duda, porque el término lucha viene tan claro en este pasaje, en esta porción que vamos a estar viendo ahora, desde el versículo 13 en adelante del capítulo 7. Así que yo voy a correr un poco porque esta mañana está preparada para tener este tiempo de aprendizaje juntos. Y luego, ¿saben? El culto al Señor no es solamente los cánticos, las oraciones, las ofrendas, ¿no? El estudio, las clases bíblicas. El culto al Señor es poder abrazarnos, ¿verdad? También poder ponernos al día, y qué bueno es eso. El cielo será aburridísimo si es que solamente estaríamos allí para una sola cosa, pero saben las maravillas que haremos allá, no tenemos idea. Pero aún acá es una bendición inmensa. El culto a nuestro Dios, cuando podemos compartir un momento juntos, es grandioso. Así que les hago el aviso que después del culto habrá un almuercito, así que no diga que no puede o que está de dieta o que no, la iglesia no hace tan rico como en mi casa. Así que Romanos, el versículo desde el 13 en adelante, el apóstol Pablo aquí nos encontramos que abre su corazón. Y de verdad, en este lugar Pablo se muestra muy vulnerable. Seguro están leyendo ya y ahí van a encontrar con un trabalenguas que dice, ¿y por qué habla Pablo de esa manera? Pablo es vulnerable. Pablo se quita esta careta de yo soy el apóstol Pablo y soy santo y soy bueno y he superado y estoy por sobre ustedes. Cuando leamos el pasaje que él aborda aquí, ¿ese es Pablo? Pero si ese parece ser yo. Exacto, calcadito, igualito. Pablo el apóstol, experimentando todo aquello que ya vamos a leer, lo pone en un término, luchas. Yo estoy cargado de esto y tengo esta lucha. No soy nada menos o menor a uno de estos creyentes nuevos de la congregación. Nada menor. Veamos primeramente, ¿cuál es la fuente de esta lucha? Así que voy al versículo 13. Y el versículo 13 empieza diciendo, pero, ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley, que es buena, provocó en mí? Perdonen, va a haber mucho de esto en este rato. Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr
mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus principios o sus propios fines malvados. Aquí como que al pecado le personifica, porque le culpa al pecado de algo. Es como que este pecado es alguien que está causando esto. Decía, encontremos la fuente del problema. Y Pablo no le está culpando al diablo. Parece estar aquí culpando al pecado, ¿verdad? ¿No es así? Claro, parece estar culpando al pecado. Pero note lo que dice el versículo 13. Perdone, el versículo 14. Pablo responde y dice, por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Aquí Pablo habla de él y su naturaleza vieja. Habla arraigado en él el pecado. Y dice, la fuente del problema no es nadie más que yo y esto que lo tengo por herencia. Esa es la fuente. Me imagino a la iglesia de Roma cuando los romanos recibieron la carta y leyeron, y deben haber estado cabizbajos, diciendo, Pablo, ¿ese eres tú? Porque ese soy yo. El problema no es nadie más. Yo soy el problema. ¿Sabe cómo funciona nuestro entorno de quiteños? Yo no tengo la culpa. En primer lugar, yo no tengo la culpa. Siempre tiene alguien más la culpa. Yo no. Primera lección, yo diría, lo cual tiene que ver directamente conmigo. Yo debo empezar reconociendo, ese soy yo. Y la culpa la llevo dentro de mí. Qué bueno es cargar la culpa a alguien más, ¿verdad? Pero no, aquí dice que él, el pecado que está en él, es quien es culpable de todo. En consecuencia, la fuente del problema es Pablo, lo heredó, por supuesto, y sabemos la historia de Adán. Pero busquemos los síntomas. Y al ver los síntomas nos encontramos con lo siguiente, mis hermanos. Vamos al versículo 15. Y voy a leer seguido desde el 15 hasta el 20. Y dice así, escuche eso. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Lo entendieron? Al fin parece ser un trabalenguas. ¿Qué le pasa a Pablo? Pero si es, saben, de Pablo hablamos que él es el doctor, superior a los demás apóstoles del Señor o a los líderes de su tiempo. ¿Qué está diciendo aquí? A mí más me parece que es un episodio esquizofrénico, que se perdió su cabeza por un rato y empieza a decir esto, pero ¿de verdad lo entiendes? ¿Sabe qué? Yo y usted deberíamos ir juntos. Sí, yo lo entiendo porque yo soy. Porque lo que quiero hacer, millón de veces tengo el deseo, pero no lo hago. Lo que debo hacer, termino haciendo lo que supuestamente no quiero hacer. Por eso la provisión de Dios constantemente, porque no es que le sorprendemos a Dios con ese comportamiento. Si cuando el apóstol Pablo es tan vulnerable para decir, aquí estoy, ese soy yo, esta es una debilidad inmensa.
¿Cómo no? Yo también diría igual. Querido Pablo, yo igual contigo. Lo que debo hacer no lo hago. Lo que odio hacer, termino haciendo. Por eso es que guardo en secreto, no le digo a nadie, que no se informe mis hijos, que no se informe mi pareja, que no se informe mis amigos, que no sepan los miembros del equipo de mi trabajo, que no sepan, porque esto es, ¿estamos ahí o no? ¿O usted está en otro plano? Yo doy gracias a Dios si usted está en otro plano. Pero desde que le conocí al Señor, esa ha sido mi lucha. Gracias a Dios, que ese no es el fin de la experiencia de la vida cristiana. Ese no es el fin de la experiencia de la vida cristiana. Para nada, para nada. Considero que Pablo termina describiendo la situación que él está viviendo, pero también describe mi situación. Yo tengo ahora realmente con quién identificarme si no tiene con quién hacerlo. Bueno, puede identificarse con el pastor, con Sixto. Es decir, Sixto, yo también soy así. Y juntos podemos decir, tal persona y Sixto somos ahora parte contigo, Pablo. Tenemos la misma lucha, tenemos el mismo problema. Es sumamente crítico. Esto más se parece a la experiencia de la vida cristiana como una montaña rusa. Porque cuando estamos en la iglesia o estamos en un momento especial, si hemos ido a un concierto o si hemos de pronto saltó un tema en el teléfono, me llamó la atención y quedé escuchando y por unos 30 minutos o 10 minutos o 5 minutos, wow, me lavó totalmente y me quedo en paz, pero pasó eso y vuelvo. Y otra vez me habla fuertemente la situación de cómo estoy viviendo mi vida cristiana. Entonces, hagamos una breve memoria de lo que intentamos hacer. ¿Cuántos de ustedes han leído una vez en el último mes la Biblia? Y por ahí no va a poder levantar la mano para decir, no, pues ¿cómo voy a levantar la mano? Para que todos informen que yo he leído una vez en el mes, una vez por semana. Y cuando se da cuenta, más bien pensemos en las promesas que se hizo. Ay, Señor, no he visto tu palabra ya por tanto tiempo, pero este nuevo año, o este mes, o en este nuevo periodo, después de toda esta experiencia que he tenido, te prometo que voy a leer. No hablemos de las cosas con el Señor. Es que, saben, esta panza de aquí muchas veces me dice, se ve mal. Entonces, voy a salir a hacer bicicleta todos los días, una media hora por la mañana, antes de desayunar. Y el primer día salgo y le doy. Y el segundo día, y la segunda semana, la tercera más o menos, ¿no? ¿Alguien está allí conmigo o nadie? El doctor le dice, tu colesterol está terriblemente alto, mira, vas a caminar y vas a dejar de las golosinas, ¿no? Porque ese es un problema serio, nada de golosinas. ¿Y qué nomás es golosinas? Bueno, todo, excepto unas legumbres. Y sí, y sin sal. Y usted empieza con toda la gana, porque el doctor le dijo, le puede dar un patatús, ¿no es cierto? Puede tener un problema serio, y adiós. Y entonces usted sale y empieza, y en realidad le dice a la esposa, o le dice al hijo, o a la hija, a cualquiera que esté con usted, no puedo comer nada de frituras, voy a caminar todos los días. ¿Hasta cuándo lo hizo? ¿Por cuánto tiempo le duró? Volvamos nuevamente al tema de la fe. Este es aburrido, esto solamente lo hace el pastor y con su señora, porque ya ellos son avanzaditos de edad, ¿verdad?
que hagan ellos, pero nosotros, los de la nueva generación, ponernos a leer la Biblia. Pero ¿qué pasa? Que nos vino un problema y dice, caramba, empecemos a leer. Vamos a hacerlo cada día, no muchos cada día, una semana, una vez a la semana. Y empezamos con la promesa de que vamos a hacerlo. Y no nos dura mucho rato. ¿Sabe? Pablo viene y nos toca el hombro, nos dice, oye, Sixto, yo también. Lo que detesto hacer, esto estoy haciendo. Lo que debo hacer no lo hago. Entonces, dicho eso, me parece que hay una contradicción, ¿verdad? Cuando pienso, fue en el 1970, fue un Viernes Santo, de la manera evangélica. Predicó el hermano y al final yo levanté la mano. Y junto conmigo estaban mis hermanos y unos más. Y yo recuerdo la pasión, y yo recuerdo tan gigante que me veía frente a los demás, para compartir, para decirles esto o no, porque soy cristiano. Algunos empezamos así, ¿verdad? Sin darme cuenta que tenía un compañero de cuarto. Este Sixto renovado tenía un compañero de cuarto que era el viejo yo. Y este viejo yo es un intruso increíble. Es persistente, odioso y convence tanto en el día a día lo que yo debo hacer. Al yo redimido, me convence de lo que debo hacer. Y me encuentro haciendo mayormente lo que el Sixto con la naturaleza vieja dicta. Y termino haciendo eso. Tremendo. Tremendo. Y como les digo, por lo menos en mi caso, el Sixto de la vieja naturaleza es persistente. Me invita a cosas muy divertidas, muy buenas. ¿Recuerdan que yo les di una ilustración de esa lagartija de 2 cabezas? Una cabeza atrás y una adelante. Ni siquiera hay cómo saber cuál es la cabeza de atrás y cuál es la cabeza de adelante, pero es real porque está en este lugar de el Animal World, ahí en Orlando. ¿Quién tira más? ¿Qué cabeza tira más? ¿Cómo te sientes arrastrado por tu viejo yo? El nuevo está muy quieto, muy callado. Cuando el nuevo yo empieza a tener fuerza, va a dictar lo que hay que hacer. Recordemos lo que dice 2 Corintios, ¿recuerdan ese versículo muy común, 2 Corintios 5:17? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Sacarlo de contexto es un error terrible. Cierto es que soy nueva criatura, pero aquí mi amigo Pablo, el apóstol Pablo, está diciendo, cuidado, vas a tener esta experiencia continua. No te creas que eres una nueva criatura y que ahí tienes el sello y viva la vida, no te va a pasar nada. No, no para nada. Lo que debemos entender es que nuestra redención, que comenzó el día que yo le di mi vida al Señor, por supuesto, no se perfecciona así. Hay que perfeccionarla. ¿Y quién es responsable de eso? Es quien escribe el manual de la vida. Si yo no veo en el manual de la vida cómo perfeccionar, usted va a usar su manual o va a usar el manual de la universidad o de la escuela o de cualquier lado. Y allá llegamos. Hay un término que usa
el apóstol Pablo. Y es que nosotros estamos en este periodo de la vida, estamos en un proceso de santificación, que parece ser un término muy religioso y que no debe eso calzar conmigo. ¿Cómo que santificación? Tengo que dejar esto y esto. Cuando yo pienso que yo debo mejorarme, siempre veré el problema y no será posible. Cuando mi acercamiento a Dios es una entrega para dejar que Él obre en mí, va a obrar de manera sorprendente. ¿Cómo lo estoy haciendo? Es que yo ni siquiera quería. Y Él me permite hacer. Es interesante y qué lindo, qué bello que pasa eso, mis hermanos. Qué bendición es cuando eso pasa. ¿Hasta cuándo entonces debo dejarle al intruso que gobierne en mi vida? ¿Hasta cuándo le dejo al intruso que gobierne en mi vida? Pablo nos da una buena salida. Escuche esto. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo les guíe en la vida, entonces se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Repito. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo les guíe en la vida. Entonces, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. ¿Qué insinúa Pablo? Hay las cosas prácticas y comunes. ¿Saben? No necesitamos inspirarnos. No hay nada particular, nada bueno, nada innovador aquí. Justamente hablábamos ayer o en algún rato de esos 3 términos que en el trabajo con mis amigos de Compassion siempre usamos. Conocer, amar y proteger. Conocer, amar y proteger. Piensa en tu pareja. Conocer, amar y proteger. ¿Tiene sentido? Piensa en tu bebecito. Conocer, amar y proteger. Piensa en tu abuelo que va cambiando de día a día. Conócele, ámale y protégele. ¿Saben? Esto nos lleva a entender, yo debo conocerle más a Él. Así que mi tiempo con Él, no tengo que ir a la iglesia, no tengo que estar en un entorno religioso, no tengo que hacer nada. Y mi pregunta es para ti, ¿se equivoca Pablo entonces diciendo que debo yo ser llevado por el Espíritu? Pero eso parece ser cosa muy profunda y muy lejana a lo que yo debo hacer. No. Conoce, ama y protege aquello que te ha dado el Señor. Conocerle más a Él es importantísimo, crucial. Dejarme conocer de Él es importantísimo, es necesario, ¿verdad? Mi tiempo con Dios. Pero no solamente mi tiempo con Dios, caramba, dele un tiempo o démosle un tiempo para entender qué es lo que por puro amor y gracia Él me escribe. No, Dios ya no usa los sueños. No crea que en un sueño le va a revelar lo que necesita decirle. No crea que otra persona va a venir y decirle, ¿no? Vamos al libro del Señor. ¿Cuánto cuesta ir y tomarnos del libro del Señor? Ser parte del cuerpo pasa a ser genial. Pero ser parte del cuerpo no es nada difícil entender. Este cuerpo no es como un club. Este cuerpo está marcado por las promesas del Señor y por una disposición que Dios ha dado. Hay 2 instituciones que Dios ha establecido en la historia del hombre y la mujer. Es la familia y es la iglesia. No te alejes de ninguna de ellas, jamás, 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 jamás. Vamos terminando y yo quisiera que hablemos rapidito acerca de cuál es el diagnóstico aquí. Y vamos al versículo 21, porque Pablo mismo con sus palabras menciona y dice, he descubierto el siguiente principio, así empieza diciendo. Por eso lo llamo el diagnóstico. He descubierto el siguiente principio de mi vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal.
Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Este poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. ¿Saben? No hay cosa más linda que yo en honestidad pueda levantar mi voz y decirle, no solamente al más cercano a mí, sino a mi Dios: he descubierto el siguiente principio de mi vida. Persisto haciendo lo que no debo. Y al fin me encuentro que esta situación es terrible. Por supuesto, amo la ley de Dios, pero aquí hay otro poder dentro de mí que está en guerra en mi mente. Ese poder se esclaviza o me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Es ser honesto delante de Dios, es ser transparente delante de Dios, es ser vulnerable con los demás y decir, no, yo tengo un dilema. Y Pablo termina diciendo esto: yo tengo aquí un problema. Pero pasamos a la solución, porque Pablo es muy puntual. Nos lleva al versículo 24 y dice: soy un pobre desgraciado, dice en mi versión. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? ¿Sabe? Ahí hay profundidad. ¿Cómo es que dice en la Reina Valera? Miserable de mí. Me gusta la Nueva Traducción Viviente. Soy un pobre desgraciado, no. Miserable de mí. ¿A qué se refiere el miserable de mí? Y menciona esto: ¿quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y allí viene la respuesta. Es decir, toda esta angustia de Pablo y todo este abrir su corazón, toda esta situación de identificarse con los demás, al fin dice, ellos deben saber que esta es la salida. No es que estamos allí y no hay salida, esta es la salida. Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Punto. Punto. ¿Sabe qué tremendo que Él nos haya traído esto con tanta claridad, en una sola línea, después de argumentar tanto la situación que Él vive? Al fin dice, esta es la respuesta. Pero déjeme elaborar. Cuando Él menciona, ¿no? Dice que soy un pobre desgraciado. ¿Quién me liberará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? ¿Saben lo que hace? Mencionar una experiencia que yo no lo había escuchado antes, que al sur de Tarso, recuerdan que Pablo es de Tarso, ¿no? Al sur de Tarso se encontraba una comunidad, que no es una fábula. Esta comunidad, y ustedes saben, las leyes de aquel entonces eran fatales, aún la misma cruz parecía ser lo fatal, lo terrible, ¿verdad? Castigar para que muera en la cruz cualquiera, y Jesucristo estuvo allí. Pero se habla de esta comunidad al sur de Tarso, que cuando alguien cometía crimen y mataba a alguien, el castigo más terrible era atarle al muerto a la persona. Pueden imaginarse, atarle el muerto a la persona. ¿Qué habrá hecho con el peso? ¿Qué habrá hecho con libertad para descansar, para dormir, para relacionarse? ¿Cuántos días iba a sobrevivir? ¿Cuándo empieza a oler mal y causarme muerte todo eso? ¿Sabe? Pablo tenía en mente este cuadro horrible. Y por eso es que termina diciendo, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me puede liberar de este? Y él va a la fuente única y dice, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo. Y bueno, entonces, ¿qué hacemos esta mañana nosotros? ¿Qué tipo de muerto está atado a mí? Y sería bueno que digas,
Si es que ese es el caso, soy un pobre desgraciado. Pero que termines diciendo de corazón: la respuesta la tengo en Jesucristo. Esto no debo tenerlo para nada. Hoy tomo una decisión. No más. No más. Y saben, esta es una decisión que debe estar allí todos los días. ¿Cómo no entonces decirle a nuestro Dios: Señor, aquí estoy, aquí estoy, quítame cualquier peso? Si saben que cuando venimos al conocimiento de Cristo, Él es mi Salvador. Y es como que nos hemos quedado a veces allí con esa imagen de que Él es mi Salvador. Pero es otra cosa cuando en el proceso de la vida Él debe ser reconocido como Señor. Y cuando pienso en Señor, yo soy su siervo. Pero me lleva a otra dimensión también a pensar en mi experiencia de vida cristiana. Él además es mi amigo. Él además es mi amigo. Porque aún dijo: ya no me llamen Señor o Maestro, llámenme amigo. Y Él es muy claro para decirnos a través de su palabra que Él es nuestro amigo abogado. Él es quien me defiende. ¿Qué tal si puestos de pie le decimos: Señor, yo quiero esa defensa, yo quiero tener la frescura de esta relación nuevamente conmigo. Yo quiero quitarme, yo quiero parar de decir esto de que lo que no quiero hago, lo que odio eso hago, y lo que anhelo hacer no lo hago. ¿Cómo no decirle al Señor en esta mañana: por tu gran misericordia, tu gracia infinita, yo ya no quiero hacer mi propuesta de salida del problema, dame tú, dame tú? Querido Padre, qué bendición tan linda que tú nos has reunido en esta mañana y que nos permites ver esta parte de tu palabra. Y sí que nos hemos identificado con Pablo al 100%, pero queremos ser consecuentes y con Pablo decir: en Cristo está mi respuesta. Y Padre, nuevamente, Señor, que tu Hijo me tenga mucha misericordia para entender mejor cómo vivir cada día. Permíteme conocerte más. Permíteme reconocerte como el Señor de mi vida, pero también permíteme hablar como hablo con un amigo, porque así me demuestras en tu palabra. Me encomiendo en tus manos. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Señor.